Ya, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Los saludo con la paz del Señor. A todos los hermanos que nos están viendo desde Chihuayante, la octava región, también desde Santiago, saludamos a nuestros hermanos, saludamos a nuestros hermanos de Quilpué, Viña del Mar, y nuestros hermanos y pastores en Tierras Blancas, Coquimbo. Dios les bendiga grandemente y espero que esta sea una nueva oportunidad donde el Señor nos hable a través de la reflexión, la meditación de su palabra, que siempre trae un consejo oportuno a nuestra vida, es refrigerio para las situaciones en las cuales estamos pasando. Así es que, pero nada más que el Señor nos hable nuevamente en esta noche. Ya. Aquí estoy compartiendo la presentación del tema de hoy. El tema de hoy dice lo siguiente: afán, ansiedad y preocupación. Y más abajito dice, ¿dónde está nuestro corazón y dónde está nuestra mente? ¿Ya? Ciertamente estas palabras son como conocidas en nuestro lenguaje cotidiano, sobre todo en estos tiempos distintos y difíciles que nosotros estamos pasando. ¿Ya? Así es que vamos a buscar en la Escritura Filipenses 4 del 5 al 7. Puede usted buscarlo o puede usted leerlo desde acá, como usted quiera. Así es que yo voy a comenzar a leer Filipenses capítulo 4, versos del 5 al 7. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor para que Él nos hable con su palabra. Amén. Señor, te damos las gracias por todo cuanto tú nos das, por este nuevo día, Señor, por esta nueva noche que podemos compartir, Padre, en un culto más de círculo de oración. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder ver o escuchar a nuestras hermanas, Señor, a nuestros hermanos que también se han incorporado en esta transmisión. Señor, gracias por la bendición de poder estar vivos, de poder respirar, de poder ser hijos tuyos, Dios, y poder estar en este mismo sentir, Señor, en comunión, escuchando la reflexión de tu palabra. No queremos ser espectadores de tu palabra, sino queremos ser oidores y no olvidadizos, hacedores de tu escritura. Señor, así es que ayúdanos a que tú puedas revelar a cada una de nosotras, Señor, cuál es la utilidad práctica de tu palabra en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. El afán. Afán. A ver, se me está moviendo algo por aquí. Ahí sí. Ya, aquí tenemos una carita de una mujer que está al parecer bastante preocupada, yo la veo bastante estresada, y un monito que tiene en sus espaldas una roca tremenda, ¿ya? Algo que evidentemente no puede soportar, no puede sobrellevar, ¿ya? Y en eso muchas veces se convierten estas cosas, personas incluso, o situaciones que finalmente nos hacen sentir que no las podemos sobrellevar, ¿ya? Porque ocupan un lugar en nuestra vida que en verdad no deberían ocupar. Según la RAE, la palabra afán significa, o afanarse, significa entregarse al trabajo con solicitud congojosa, ¿ya? No suena tan terrible esta definición, de hecho leí otra y yo dije,
entonces esto no es tan malo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no vemos esta misma palabra en la Escritura? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, si nosotros nos vamos a la traducción desde la palabra en griego, significa estar ansiosos. Entonces, cuando yo pienso en la ansiedad, yo digo, ya, no, esto ya no está tan bien, ya no es tan inofensivo, ¿ya? Es algo que nos causa un poquito de problema. Ahora, ¿qué es lo que sucede en tiempos de cuarentena? ¿Ya? Y aquí a lo mejor me voy a poner un poquito psicóloga, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple que puedo, porque esa es la idea, que todos podamos entender. Sucede que cuando nosotros nos vemos enfrentados a una amenaza, ¿ya? Una amenaza que puede ser externa, fuera de nuestro hogar, por ejemplo, o interna dentro de nuestro hogar, o una situación que provoca miedo, porque eso es una amenaza, esto produce estrés en nosotros, en nuestra mente. Empiezan a secretarse empiezan a ocurrir un montón de procesos, y esto empieza a generar altos niveles de estrés. Ahora, el estrés no siempre es malo. Hay como un estrés malo, por así decirlo, y un estrés que no es tan malo, un estrés que puede ser incluso bueno. Por ejemplo, cuando yo tengo que dar una prueba, un certamen para los chicos, por ejemplo, que están estudiando en la U, o una prueba para alguien que está estudiando en el liceo, o una entrevista de trabajo, por ejemplo, para nosotras, ¿qué sucede? Que nos sentimos un poquito nerviosas o nerviosos, ¿verdad? Entonces eso genera un nivel de estrés. Hay una amenaza. ¿Cuál es esta amenaza? Esta entrevista que me provoca algo en mis emociones, en mi mente, y eso genera estrés, ¿ya? Entonces es un estrés que yo puedo manejar, ¿verdad? O que se supone que yo debería poder manejar. Pero cuando hay un montón de situaciones que causan estrés, por ejemplo, puede ser el maltrato físico. Los niños, por ejemplo, son muy afectados con situaciones de amenazas externas. Entonces, cuando situaciones de castigo físico, de maltrato físico o de maltrato psicológico, el cerebro del niño empieza continuamente a generar estrés, 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 y estar como por muchos periodos de forma prolongada bajo el efecto del estrés es muy, muy dañino para un niño. También es dañino para nosotros, pero es aún más para un niño, porque está en formación, su cerebro está formándose. Entonces, este estrés, como dije en un principio, tiene a la base una emoción, varias en verdad, pero una de ellas es el miedo, ¿ya? Y el miedo, hasta cierto punto, no es tan malo. También tiene su parte buena y su parte no tan buena. Su parte buena es que es necesario el miedo, por ejemplo, si yo tengo que cruzar la calle, porque me tiene que dar miedo que me vayan a atropellar. O sea, si yo no tengo miedo para eso, entonces voy a ser una persona temeraria, que me voy a llegar y me voy a arrojar nada más, y eso no está bien, ¿verdad? Hay una pequeña dosis de precaución, ¿verdad? Miedo transformado en precaución que debemos tener. ¿Sí? Pero sucede que a veces ese miedo no es en esa pequeña dosis, a veces son altas dosis de miedo, ¿ya? Demasiado miedo, y el miedo termina a veces invadiendo nuestra mente, nuestro corazón, y hace que nuestras decisiones muchas veces sean guiadas por el miedo. Y eso ya no está bien. Y eso es de lo que la Biblia, cuando el Señor nos dice que no debemos temer, que no tengan miedo, no se turbe su corazón, ¿ya? Yo estoy con ustedes, yo estaré contigo. ¿Qué otra emoción nos produce esta amenaza o sensación? La preocupación, frustración también. Frustración a veces cuando no nos sale algo, no nos resulta algo, cuando reprobamos alguna prueba, o tristeza también. Y en esta situación de pandemia, en tiempos de cuarentena, ¿cuál es la amenaza? La amenaza es un virus que ni siquiera podemos ver, ¿no? Es algo invisible, aparentemente. Sí, no aparentemente, es algo invisible. Y el hecho de que sea algo invisible hace
que aún las personas tengan aún más miedo, aún más ansiedad. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede estar contagiada, ¿ya? Ni Dios lo quiera, pero cualquiera de nosotros podría estar contagiada en este momento y no tenemos idea. Porque puede, o que seamos asintomáticos, ¿cierto? Que no se manifiestan visiblemente los síntomas, o puede que estemos en un periodo donde no se nos notan los síntomas nada más. Entonces la amenaza externa en este caso es un virus y eso genera estrés en las personas y esto genera en las personas también mucho miedo en algunas, ¿ya? O en muchos incluso, mucha preocupación, mucha frustración y también tristeza. Los planes de muchas personas se han visto truncados por esto de la pandemia. Por ejemplo, yo sigo a algunas personas en Instagram y varios han dicho que han tenido que posponer su matrimonio, por ejemplo, por este asunto de la pandemia. Hay planes truncados, hay frustración en la mente de algunas personas. Hay otros que pretendían viajar al extranjero a terminar sus estudios y no pudieron viajar. Tenemos hermanos misioneros que tuvieron que devolverse del campo misionero y no terminar quizás lo que estaban haciendo en el lugar donde el Señor los había llamado. Y esto genera pensamientos en nosotros, ¿ya? Empezamos a pensar, a maquinar cosas, no solo a sentir, sino también a pensar. Por ejemplo, una persona que está teniendo mucha ansiedad se puede hacer preguntas como, si quedo sin trabajo, ¿cómo alimentaré a mi familia? Si me enfermo, ¿cómo tendré ingresos para mi familia? Si mi hijo no entiende, porque esto de la cuarentena ha hecho de que no hayan clases en los establecimientos educacionales, por lo tanto, por así decirlo, las clases son dentro de la casa. Y eso es otro factor de estrés para muchas mamitas, ¿no? Sino para todas en general. A veces los niños están en la casa, a veces el marido está más rato en la casa, a veces están todos en la casa, 4, 5, 7, 8 personas en la casa, y a veces los espacios no dan, y muchas casas están todos como muy amontonaditos, muy hacinados, y eso obviamente produce situaciones de pelea, de tensión, de mal humor, ¿ya? Entonces estamos en el tema de la ansiedad. Si mi hijo no entiende, ¿cómo aprenderá? ¿Pasará de curso mi hijo o mi hija? Y un tema de la ansiedad es que la persona se anticipa a cosas que todavía no suceden. O sea, una persona que está ansiosa, vive en el futuro. ¿Entiendes? No vive en el presente, vive en el futuro. Si me pasara esto, si me pasara esto otro, si me sucediera esto otro, no es que de repente vive en el futuro, sino que constantemente en distintas situaciones de su vida le pasa eso o con un tema en específico. Y a eso yo le llamo como rumiar el pensamiento, que es como masticar una vez, masticar dos veces, pensar en la misma idea y como que uno no sale de ese pensamiento y le da y le da y le da con la misma idea y es algo que a uno le quita el sueño. ¿Me entiendes? Es algo que a uno le quita el sueño. Y en algunos casos se puede ver, por ejemplo, que la persona, o nos pasa incluso a nosotros, no sé si ustedes lo han escuchado, pero es como muy típico de los jóvenes que decimos, no, estoy ansioso porque tengo un certamen, estoy en periodo de certámenes y me pongo puro a comer, por ejemplo. Eso pasa, o se come más, o a veces se come menos, ¿ya? O aparecen otras sensaciones como la angustia, que es lo que vamos a ver ahora. Pensamientos de la angustia, por ejemplo, serían, en cualquier momento me puedo contagiar o contagiar a mi familia. O sea, son pensamientos como más fatalistas, ¿ya? Como algo terrible va a pasar en cualquier momento. Puedo morir o pueden morir mis cercanos. ¿Ve? Es como si uno se puede poner en el peor escenario, ahí se pone. ¿Ya? Y eso en mí genera emociones, genera tristeza, genera pesar, genera que esté constantemente pensando en eso también, rumeando eso, masticando esos pensamientos, y eso claramente no nos hace muy bien, ¿ya?
Y también produce todo este tema de la cuarentena, enojo le puse acá, enojo constante. En otro momento coloqué algo de iracundo, pero yo preferí cambiarlo por enojo constante, que suena un poquito más cotidiano para nosotros, porque quizás no vamos a ser personas iracundas, pero sí puede que nos coloque de mal humor estas situaciones, ¿ya? La situación de estar encerrado, de no poder salir, esta frustración produce un mal humor en nosotros, esta tristeza de los planes truncados, de cosas que quería hacer y no pude hacer, ¿ya? Esta constante preocupación por lo que va a pasar, este futuro incierto, produce un malestar en nosotros, ¿ya? Pero ahora vamos a ver un poquito sobre qué dice la Biblia de esto, ¿ya? Porque yo les he mencionado un montón de situaciones posibles, supuestas, un montón de reacciones que nos pueden suceder, y hasta cierto punto es legítimo, ¿ya? Puede ser legítimo sentir preocupación, sentir un poco de miedo, pero hasta cierto punto, porque la palabra del Señor nos coloca un pare, nos coloca límites, nos encuadra, ¿ya? ¿Hasta qué punto esto es sano? ¿Hasta qué punto esto nos hace bien? ¿Y hasta qué punto estamos también viviendo realmente por fe? Estamos viviendo realmente el Evangelio. Y para eso he colocado acá la historia de Marta. Creo que todos conocemos a Marta, ¿verdad? Y esta historia de Marta, o este pasaje que escogí, Marta se menciona en algunos momentos, el que escogí está en Lucas 10, 38 al 42. Lo podemos leer juntos. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay algo interesante, Marta y María son hermanas, y son hermanas junto a Lázaro. ¿Recuerdan a ese Lázaro que fue resucitado por Jesucristo? Los tres hermanitos. Y la Biblia indica de que Jesús los amaba mucho. O sea, amaba mucho a Marta, a María y a Lázaro. ¿Y qué aspectos del carácter de María podemos sacar nosotros acá? Perdón. ¿Qué aspectos de María podemos concluir? María estaba distraída, estaba haciendo otras cosas. Aquí dice, estaba afanada y turbada. Este afanada nuevamente se traduce como estar ansiosos, ¿ya? Nuevamente la misma traducción. Marta estaba ansiosa entonces y estaba turbada. Sinónimos de esto: distraída, estaba inquieta, estaba abrumada, estaba agobiada. Turbada, ¿qué significa? Alterar el ánimo de una persona confundiéndola o aturdiéndola hasta dejar sin saber qué hacer ni qué decir. Esa es la definición de turbación, de estar turbada, ¿ya? Y es que Marta estaba muy preocupada por lo que tenía que hacer. Es como resolutiva, o sea, tengo que servir, tengo que preparar esto y tengo que estar preocupada de esto. Y María, más encima, estaba sentada escuchando al maestro. Entonces Marta interpreta esta situación como, qué injusto, yo estoy haciendo tantas cosas y mi hermano no está haciendo nada. Señor, dile algo. Y me la imagino como un poco molesta también, porque ella dice de que eh, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Y en otra traducción dice algo así como, ¿no ves como lo injusto que es esto, que es esta situación? Entonces la injusticia por lo general provoca en nosotros una reacción de molestia, ¿ya? Y esa reacción de molestia es la que tiene Marta, y que puede ser muy legítima también. Pero el Señor le responde de forma muy sabia, le dice, María ha escogido la buena parte,
la cual no le será quitada. Entonces Marta es muy humana en su reacción. Y no quiero con esto tampoco decir que Marta era lo peor y María era lo mejor. No es la idea, ¿ya? En lo absoluto, porque Marta era muy amada también por Jesús. Y es que si nosotros nos ponemos afanosos, no es que Dios nos vaya a amar menos, no tiene que ver con eso. El amor de Dios es inmutable, no varía, ¿ya? Pero tiene que ver con que debemos escoger la mejor. Entonces, Marta tiene una reacción muy humana, y yo creo que Marta ilustra muy bien cómo nosotras nos colocamos cuando estamos ansiosas por cualquier situación, sea por las cosas de la casa, los quehaceres de la casa, o por cosas externas, sea por las cosas de la iglesia, por lo ministerial mismo, o sea por los niños, por los hijos, sean niños, sean grandes, o los nietos, si es que alguna tiene nietos, o los padres o los abuelos. Nos podemos turbar, afanar, agobiar, distraer. Esa palabra me gusta mucho. Nos podemos distraer por cualquier cosa, pero la decisión está en nosotras, ¿ya? María ha escogido la buena parte. Fue una elección la de María. Asimismo, es nuestra elección permanecer ansiosos, o en nuestra elección no permanecer ansiosos, descansar en el Señor. Entonces Marta, yo me lo imagino como una mujer que dice las cosas. Una mujer que cuando algo le molestaba, lo decía. De hecho, hay otro escenario en el cual está Marta también, y es un escenario hermoso, cuando Lázaro había fallecido, y Jesús llega a donde estaba Lázaro. Y curiosamente, Marta sale a encontrar a Jesús. Ella es la que sale corriendo a encontrarlo. Y dice, María se queda en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire la fe de esa mujer, tremenda. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Miren la tremenda declaración de fe que hace Marta en este minuto. Es una tremenda declaración de fe. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y luego de esto, nuestro Señor Jesucristo le dice a Marta, le pide que quite la piedra. Y Marta dice, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Y Jesús le responde como haciéndole recordar lo que un ratito antes ella misma le había dicho. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ahí quitaron la piedra. ¿Me entiendes? Entonces, Marta, si bien es una mujer que se ve en este escenario de Lucas, afanada, turbada, ¿verdad? Pero es una mujer que ama al Señor. Es una mujer que tiene fe en el Señor. Pero que así como nosotras, necesita que se le recuerde esta fe, estas palabras de fe que le profirió a nuestro Señor Jesús. Entonces es bastante humano de parte de ella esto que sucede. Que Señor, yo te amo, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú eres poderoso. Y minutos después, dudando un poco de lo que podría pasar. Pero el Señor nuevamente nos hace recordar su palabra, nos hace recordar quién es Él. Y eso afirma la fe de Marta, y asimismo afirma nuestra fe. Ahora, ¿cuál es la mejor parte? Que fue la que tomó María.
Primero, sentarse a escuchar al maestro. Yo creo que esta es una actitud de estar como embelesados con quién es Jesús, como estar anodados, estar así como esperando, escuchando, es una actitud de humildad, es una actitud de ser enseñables, de estar dispuestos a aprender, principalmente. Hay un salmo que habla de la hermosura de la santidad del Señor. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para contemplar la hermosura de Jehová. Esta actitud de contemplación, de decir, ok, voy a tener un alto en mi día, un alto en mi semana, un alto en estos días, y voy a sentarme solamente a escuchar qué es lo que Dios tiene para mí, a leer, a recibir qué es lo que el Señor tiene para mí, y de poder escudriñar su palabra, de poder tener un tiempo de calidad con Él. La mejor parte ciertamente es buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 es un texto muy conocido. Dice, habla de que por qué se afanan por su vida, por lo que han de comer, beber, por lo que han de vestir. ¿Por qué se afanan por todas esas cosas? Si yo, que soy su padre, y que Él sostiene los lirios, las aves, ¿cuánto más no nos va a sostener a nosotros? ¿Cuánto más no vamos a estar cuidados por Él? Y dice en Mateo 73, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, ciertamente la mejor parte es buscarlo a Él primero. La mejor parte es vivir una vida abundante con Jesús, vivir una vida abundante con el Señor. En tercer lugar, es tener una actitud de humildad, de humillación, de devoción y de adoración. María, en Juan 12, del 1 al 3, se narra un episodio hermoso de cuando Jesús es ungido en Betania. Es ungido por María. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Este pasaje lo hemos visto, lo hemos leído varias veces, se ve también en las películas de Jesús. Es un pasaje precioso donde vemos esta actitud de humildad, de humillación de María, de devoción extrema. No solamente era ungir su cabeza, era ungir, derramarse a los pies del Maestro. Y de adoración profunda a Él, reconocer quién es Jesús y una actitud de amor en extremo, de amor profundo por Él. Yo creo que esto también es parte de, valga la redundancia, de vivir, de comprobar, de escoger la mejor parte. ¿Cuál es nuestra tarea? En el texto base que ocupamos, lo voy a volver a revisar, Filipenses 4, del 5 al 7, que dice que nos debemos regocijar. Dice, por nada que estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. El Señor no dice, no desconoce que tenemos peticiones, que tenemos necesidades, en lo absoluto. El Señor sabe que tenemos peticiones y necesidades. Así debe ser. Pero ¿qué dice? Que nuestras peticiones, nuestra necesidad, debemos dársela a conocer al Señor. Debemos ir a Él primero. No estar masticando estas ideas, estarlas repitiendo en nuestra mente, sino que ir al Señor. En toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, primero debemos orar. Debemos tener nuestro tiempo con el Señor, nuestro tiempo de calidad con Dios. Así es que tarea es leer
Lucas capítulo 11 del 1 al 4. ¿Ya? En Lucas capítulo 11 del 1 al 4, curiosamente es el texto que viene después de esta historia de Marta. ¿Ya? Seguidito después de esta historia de Marta, donde Marta se estaba afanando, ¿verdad? Estaba ansiosa, viene este conocido pasaje sobre la oración, y donde Jesús se le enseña a orar a sus discípulos. Entonces también el Señor nos está tratando de decir de que, bueno, cuando empiecen a notar que se están colocando ansiosos, o incluso antes de que estén ansiosos, ¿qué deben hacer? Decir sus peticiones delante del Señor, engrandecer al Señor. Segundo paso es tener fe. Es necesario que nosotros le creamos al Señor. Creamos en su palabra. Y tarea Mateo 6, 25 al 34. ¿Qué es lo que dice ahí Jesucristo? Dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, cuando estábamos hablando de esto de que no nos debemos afanar ni por nuestra vida, ni por lo que hemos de comer, ni por lo que hemos de beber, ni por lo que hemos de vestir. Porque si nos estamos afanando por eso, es que nuestra fe está fallando también. Entonces el Señor nos anima a ¿qué? A tener fe, a que Él va a proveer, a que si alguien ha quedado sin trabajo, a que si los ingresos de una familia han disminuido, debemos confiar en que es el Señor quien nos sostiene. No es nuestro trabajo el que nos sostiene, no es una empresa la que nos sostiene. Quien nos sostiene es el Dios de todo, es el Dios todopoderoso, es el Jehová Jireh, Jehová proveedor, es ese Jehová proveedor el que sostiene nuestra vida. En tercer lugar, ser agradecidos, que es lo que veíamos en el texto base de Filipenses. En todo ser agradecidos, Primera Tesalonicenses dice eso, que en todo tiempo debemos ser agradecidos, y eso es en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia, en tiempo donde todo va bien, en tiempo donde todo va mal. Es tener una actitud de gratitud con el Señor, constante. Y esto es una decisión, no se trata de sentirlo o no sentirlo. Es como el perdón, no se trata de que si siento perdonar o no siento perdonar. Se trata de tomar una decisión y decir, Señor, a pesar que me cuesta sentirlo, pero voy a ser agradecida contigo. Y en el momento, en el trayecto, en el proceso en que usted hace eso, va también a encenderse ese fuego en su corazón y va a amar ser agradecido con él. Por último punto, renovar nuestro entendimiento. Y en Romanos es un texto muy clásico, muy específico en cuanto a renovar nuestra mente. Y esto tiene que ver con todo lo que nosotros veíamos al principio de nuestros pensamientos ansiosos, pensamientos de angustia, pensamientos de frustración que nosotros podemos tener, pero el Señor nos manda a renovar nuestros pensamientos, a renovar nuestra mente, a no conformarnos a que estamos en una cuarentena, a que todo el mundo está en caos, a que todo el mundo está en angustia, a no conformarnos con eso, sino hay que renovarlo. ¿Y con qué lo renovamos? Lo renovamos con la lectura de su palabra, con conocer cuáles son las verdades de su palabra. Con eso se renueva nuestra mente. Si estamos todos los días escuchando noticias trágicas, noticias terribles, que debemos estar informados, claro, pero informados, no estar sobreinformados. Si estamos todo el día escuchando noticias sobre muertes, sobre lo mal que está el sistema, sobre la pandemia, sobre cómo está pasando toda esta situación de la pandemia en otros países, entonces nuestro entendimiento se va a renovar con eso. Pero el Señor dice que nuestro entendimiento debe renovarse, pero con su palabra. Entonces debemos leer la Biblia. En este tiempo debemos ser constantes lectores de la Escritura, de su palabra. Su palabra es como espada de dos filos, ¿cierto? Que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, hasta lo más profundo, penetra su palabra. Y todo esto va a traer como consecuencia, ¿qué cosa? La paz. La paz. Esa paz que es sobre todo entendimiento humano. Esa paz que aunque vaya todo muy mal, el Señor la entrega, el Señor promete regalarla.
¿Por qué? Porque ¿qué es lo importante? Lo importante son las circunstancias, son las situaciones. Lo importante es que Él está con nosotros en medio de esas situaciones, de esas circunstancias. La paz es una consecuencia de buscar la presencia de Dios. Es una consecuencia de ¿qué? De tener una vida de oración. Es consecuencia de tener una vida de fe. Consecuencia de ser agradecidos con Él. Consecuencia de renovar nuestra mente con su palabra. Consecuencia de todo eso es la paz que entrega el Señor. Porque a través de su Espíritu Santo, Jesús nos dice, yo estoy contigo, yo estoy acá. No temas, yo te tomo de la mano derecha, yo estoy contigo. Palabras de Jesús, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, de otra versión, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Las noticias no nos van a regalar paz, nos van a regalar ansiedad. ¿Ya? La radio, lo mismo. Lo que leemos, lo mismo. Lo único que nos va a regalar paz es tener una vida constante de oración con Él y de lectura de su palabra. Estas son preguntas para nosotros. ¿Qué me preocupa? ¿Qué me perturba, perdón? ¿Qué me aturde y qué me preocupa en este tiempo? ¿Esto que me perturba depende de mí? O sea, ¿puedo yo solucionarlo o es algo que se escapa de mi control? ¿Qué es lo que Dios me habla sobre esta situación que me preocupa? O sea, ¿qué rol tiene Dios en lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que Dios está trabajando en mi carácter con esta situación? ¿Qué quiere trabajar el Señor con nosotros? ¿Qué es lo que Dios está tratando? Porque esta situación de encierro, de aislamiento físico, aislamiento social, le dicen, no puede pasar inadvertida en nuestra relación con Dios. Hay algo que ciertamente Dios está trabajando o quiere trabajar con nosotros, pero nosotros debemos estar atentos para poder descubrirlos, para poder descubrir eso. Debemos estar atentos sobre qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo, porque no podemos seguir siendo los mismos o las mismas. A lo mejor Dios está trabajando con nuestra ansiedad, Dios está trabajando con nuestra preocupación. Si alguien ha perdido el trabajo, alguno de nuestros cercanos ha perdido trabajo o alguna situación laboral más o menos buena, o no tan buena, pero era lo que se tenía, entonces a lo mejor el Señor está trabajando conmigo la dependencia que yo debo tener con Él. O a lo mejor Dios está trabajando conmigo mi carácter. Porque si en situaciones de estrés yo me pongo muy mañosa, entonces Dios está trabajando conmigo eso. Y quiere que yo salga de esta prueba mejor, más fortalecida. No quiere que yo salga de esta prueba con los brazos caídos. El Señor quiere trabajar con nuestra vida y pulirnos más, ser más excelentes para Él, ser más perfectos para Él. Eso es lo que el Señor quiere trabajar. Esos son ejemplos, en verdad, de lo que el Señor puede querer estar trabajando con nosotros. Así es que, hermanas y hermanos, veo muy poquitos por acá, pero yo creo que debemos ser como María en esto de escoger la mejor parte. Y que de seguro esta mejor parte va a traer paz a nuestra vida. Va a traer regocijo en nuestra vida. Va a traer gratitud. Que cuando leemos su palabra, leemos quién es Jesús. Leemos quién es Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios que nos esfuerza, que nos da fuerzas, un Dios que siempre está con nosotros, un Dios que nos disciplina, que trabaja con nosotros las áreas que nos duelen, que no nos gustan tanto, que causan aspereza todavía en nuestra vida con Él, pero por sobre todo Dios es bueno y es nuestro Padre y no nos va a dar una piedra si le estamos pidiendo pan. Que tengamos eso muy claro. Si le estamos pidiendo paz, el Señor jamás nos va a regalar ansiedad y nos va a regalar confusión. Pero para eso debemos buscarle en nuestro tiempo con Él. Y que Él sea lo primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este momento donde nosotros
hemos podido compartir de tu palabra, de tu escritura, Señor, donde tú nos recuerdas nuevamente en Filipenses, Señor, que debemos regocijarnos en ti siempre, que tú estás cerca, que tú pronto vienes. Señor, que no es necesario estar afanosos porque nada bueno vamos a sacar de esto, sino que las peticiones de nuestro corazón, Señor, las debemos dar a conocer delante tuyo, Señor. No, no encerrarlas solo en nuestra mente o en nuestra emoción, en nuestro corazón, Señor, sino es que debemos colocarlas delante tuyo, Señor, en nuestra vida de oración y siendo agradecidos contigo. Señor, así tú guardarás nuestros corazones, Señor, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo, por el Consolador que viene a consolar una vez más, Señor, nuestro agitado corazón, Señor, o nuestro ansioso corazón, Señor, que se pone afanoso por cosas que no son necesarias, Señor, o que no son imprescindibles más bien. Así es que ayúdanos, Dios, a superar esto, a ser mejores hijas e hijos para tu gloria, para darte a conocer a otros. En el nombre de Jesús. Amén.